Jesús Cabezas Castro, gerente general de esta prestigiosa radio que empieza a nacer con la tecnología del futuro vía online, Radio Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite por YouTube, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok y pare de contar toda la tecnología que nos abarca para realizar este trabajo de radio televisión que se transmite a nivel nacional e internacional. Dirigido por nuestra directora general Iraida Mirabal, producido y editado por nuestro cariñoso amigo Churrique, el mago de la edición, y dirigido por su amigo Jesús Cabeza, para transmitir las noticias más importantes del país, tanto en política, economía, social, cultura, deporte, farándula y entrevistas, para dar a conocer la situación que vive y atraviesa Venezuela y las relaciones con el mundo y cómo amanece o se ve el mundo. Y aparte de esto, pues también nosotros ponemos a disposición nuestras redes online para que usted que quiera hacernos alguna o darnos alguna opinión o hacernos alguna consulta o denunciar algún problema o la búsqueda de soluciones de su comunidad, pues Radio Frente de Entendimiento Nacional está abierta para su participación. Sin más preámbulo, hoy vamos a dialogar con uno de los empresarios más prestigiosos e importantes del país. Quizás es uno de los hombres de mucha relevancia en el mundo empresarial y que también ha tenido mucha participación e influencia en el mundo de la política. A tal extremo, para que ustedes lo sepan, le han propuesto para que sea candidato presidencial, pero el hombre se muestra reacio. Nos parece que no le gusta mucho abordar ese tema por ahora, pero sin embargo nos complace en presentar a nuestro amigo Jorge Roy. Bienvenido, Jorge Roy. Las cámaras de la Radio Frente de Entendimiento Nacional, que se transmite a nivel nacional e internacional, son tuyas para que nos opines. ¿Hay crisis o no hay crisis en la economía de Venezuela? Muchísimas gracias, José. Esta radio recién nace, Frente de Entendimiento Nacional, un vehículo alternativo para poder posicionar algunos mensajes que yo creo que son importantes en este país. Primero voy a hacer mención a tu generoso comentario. La verdad es que yo tuve una larga carrera política, además de haber sido empresario. Fui diputado por el Estado Bolívar por la causa de durante 4 años y fui candidato a las alcaldías de Baruta y del Estado Bolívar. Entonces, para mí creo que esa barajita del tema político ya la superé, la pasé. Tengo ahora otros intereses y otras prioridades en mi vida, pero valoro profundamente el tiempo que estuve involucrado en la política y conservo grandísimos amigos de esos tiempos. Pero creo que en este momento podemos ayudar desde otras trincheras. Jorge, para nosotros el problema de la economía, del sector empresarial e industrial, el desarrollo, el crecimiento, la propiedad privada como ente fundamental en el desarrollo del país, nos llama mucho la atención y queríamos conversar contigo, porque el sector político está para invertir en el ciudadano, pero el sector empresarial, industrial, está para invertir, producir y generar riqueza, producción, pleno empleo, calidad de vida. Y en ese sentido, pues, la economía es la ciencia de la diversidad en la toma de decisiones. Y en el mundo de la microeconomía, el sector empresarial industrial es base fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un país, impulsado hacia ese desarrollo que todos queremos, donde exista calidad de vida, producción, pleno empleo y todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida del venezolano. ¿Qué opinas tú de eso, de esa situación? ¿O cómo puede el sector empresarial e industrial participar e intervenir para que se desarrolle el país y haya mayor producción, inversión y todo lo que tiene que ver con el sector empresarial y el sector privado? Hay una línea delgada que lamentablemente los
empresarios en el pasado traspasamos, que es la política y la economía. Y la verdad es que el mundo ha demostrado que estas dos vertientes pueden marchar separadamente. Sin duda que en China no hay libertades políticas, pero hay libertades económicas, y es un país que ha encontrado su modelo de desarrollo. En Venezuela tenemos lo peor de ambos mundos. Había una alta represión empresarial, que se perseguía empresarios, que se apropiaban tierras, un error equivocado de la percepción de Chávez sobre la economía, donde tú podrías intervenirla, y por otro lado había una altísima represión política, donde a todo el que estaba en contra de lo que el gobierno pensara se le perseguía. En estos momentos creo que las cosas están cambiando en el sentido que todavía hay una alta represión política. Creo que el tema político está vedado para algunos cuantos, pero qué duda cabe que se están abriendo espacios para la economía mucho más importantes de los que teníamos antes. Por ejemplo, ya no hay control de precios, ya no se persiguen empresarios, o hace tiempo que no hay expropiaciones. Yo creo que eso se ha logrado con un diálogo social que hemos tenido con el gobierno, que todavía está muy limitado, porque el punto fundamental ahora es que mientras existan sanciones, mientras exista una ley de inversiones que no está clara en el país, los países no pueden progresar hacia una alta dosis de inversión. Inversión que puede ser de venezolanos que van a meter su dinero aquí, que lo tienen afuera, pero también inversión extranjera que crean que en este país vale la pena apostar. Eso no está ocurriendo. En este país no hay crédito, en este país hay una inflación todavía altísima, en este país no hay confianza todavía en que no se sabe si la moneda es el bolívar o el dólar. Entonces tenemos todavía muchas trabas que impiden que el sector empresarial participe mucho más activamente. Dios quiera que ahora, habiendo algunos entendimientos políticos y sobre todo con una liberación de sanciones en las áreas petroleras, pueda haber unos espacios mayores para el sector privado que en este momento son absolutamente restrictivos. Jorge, ¿tú crees que la base fundamental para el desarrollo y el crecimiento de un gobierno tiene que generar confianza, credibilidad en el mundo para que puedan venir las inversiones y el capital extranjero se motive a participar? Pues yo creo que ese es el papel fundamental del gobierno. El gobierno debería preocuparse de los temas básicos, que por cierto, los temas básicos no son ni la agricultura, ni las empresas básicas de Guayana, que no sé quién le puso este nombre de empresas básicas, eso no es nada básico. Lo básico en un país es la salud, la alimentación, la educación de un pueblo. O sea, el gobierno centrarse en esas tres vertientes que son vitales y básicos, y el resto dejar las reglas claras para que el sector privado pueda reaccionar, o sea, generar confianza, tanto Estado como sea necesario y tanto sector privado como sea posible. O sea, lo que tú tienes que hacer un Estado que no le quito su papel, es dar unas regulaciones, dictar políticas públicas claras, coherentes y permanentes en el tiempo, invitar a los inversionistas con reglas claras de juego, y ahí tú empiezas a ver cómo la verdadera transformación del país empieza, porque el ser humano, el empresario, lo que quiere realmente es invertir, crecer, tener más empresas, tener más trabajadores, pagar bien a sus trabajadores. Ya no es esa imagen del empresario que ahogaba a sus trabajadores y los asfixiaba. Eso no existe en estos tiempos. Uno quiere que sus trabajadores ganen bien, que tu comunidad esté bien, que no estés contaminando el ambiente, que sea un empresario, oye, con todas las dinámicas políticas, sociales y económicas en las cuales tú estás inscrito. Entonces yo creo que el gobierno se debe mantener para sus funciones y dar líneas claras y, como tú dices, generar confianza, generar inversiones y dejar las reglas claras para que la inversionista pueda venir. Actualmente, con ese desbarajuste que hay en el país, sobre todo con el tema monetario, donde todos los venezolanos se están acostumbrando a utilizar la moneda del dólar como la base para intercambiar o más demanda y oferta. Ese intercambio de demanda y oferta demanda más dólares que bolívares. ¿Tú crees que se debe dolarizar la economía en Venezuela? Yo no estoy tan convencido de eso mientras seamos dependientes de un monoproducto. Todavía, aunque no le guste a mucha gente reconocerlo, somos dependientes de petróleo. Yo creo que tú puedes dolarizar una economía cuando tú no tienes una sola dependencia de fuentes de divisas. En este momento todas las divisas, sin excepción, las producía el Estado petrolero, Petróleo de Venezuela. Hoy está viendo ya una alternativa diferente. Por ejemplo, poca gente sabe que estamos exportando camarones, casi 400 millones en sector privado de dólares. Pero mientras tú tengas una economía dependiente de un producto, es muy difícil dolarizar, porque el dueño de las divisas es el Estado venezolano. Entonces todas las divisas las tengo yo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de dolarizar? Lo bonito de la dolarización es que los dólares tengan el acceso de todo el mundo. En este momento,
o este cambio que se está haciendo de las sanciones con Chevron. Fíjate que hoy en día Chevron es el gran oferente de divisas para el mercado nacional. Entonces, las divisas que tú y yo podemos comprar ya no las está poniendo totalmente el Estado venezolano, las pone Chevron, que es una empresa privada. Yo creo que ese es el modelo que permitiría pensar posteriormente en una dolarización. Yo no soy nada romántico, que hay que mantener el Bolívar, porque fue nuestro prócer, nuestro líder fundamental, hay que mantenerle el nombre de la moneda, está bien, si se la quiere mantener, pero los intercambios comerciales ocurren probablemente en la moneda que sea más práctica para todo el mundo. En Panamá tú te encuentras que tienes la coexistencia de las monedas, en Ecuador también. Entonces yo creo que el tema monetario es un tema, no es desagrado ni para no poderlo discutir desapasionadamente, despolitizadamente. En estos momentos la mayoría de las transacciones que está cubriendo el dólar porque la gente no le tiene confianza a Bolívar. Si tú recuperas la confianza de Bolívar, tú verás como la gente empieza a tratar otra vez de Bolívar tranquilamente. Mira, tenemos una política de Estado donde las expropiaciones, las estatizaciones, las nacionalizaciones han perturbado mucho al sector privado. Ahí ha habido persecución, acoso, intimidación. Toda la culpa se la echan al sector empresarial de la alta inflación que hay en Venezuela, la caída del Producto Interno Bruto, del Producto Neto Bruto, todo aquello que el Estado ve dificultoso y que de una u otra forma esas intervenciones, esa participación de expropiar, ha perturbado un poco la economía, el sector comercial, productivo y empresarial en Venezuela. ¿Tú crees que el Estado debe de cambiar e ir a una transición de la economía del socialismo bolivariano del siglo XXI, del hombre nuevo, la tierra arrasada, a una transición de más de libertad, de más democracia, más capital, más capitalismo social de mercado? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, es evidente que mi respuesta va a ser sí, pero lo importante no es Jesús lo que yo pienso. Lo importante es que eso ya está ocurriendo. Cuando dice está ocurriendo, quiere decir que ya el régimen ya tiene... Le cayó la lucha. Al gobierno le cayó la lucha. Maduro comenzó cuando yo era presidente del 2013 al 2015, como presidente de Cámara, intenté toda la comunicación posible con el presidente Maduro. Yo venía además del partido como la Causa R, con buenas relaciones internas dentro de los partidos del gobierno que aún mantengo. Y tratamos la comunicación, pero la verdad es que ahí se posicionó la imagen de que el empresario, no, la figura del empresario era el enemigo, y se inventa la guerra económica. ¿Te acuerdas que la guerra económica era la que nos tenía todo el culpable de todos los males? Y bueno, no tuve la oportunidad de hablar tanto con el presidente Maduro como hoy se está hablando. Pero lo cierto es que el presidente Maduro en estos tiempos, y eso hay que reconocerlo, ha girado totalmente. Las políticas de Chávez hoy día no existen. Y esto le puede doler a cualquiera de los que son seguidores chavistas a ultranza, pero el que expropiar la tierra ahora no se expropia. Libertad de precios, habría control de precios, control de cambio, no hay recales, ni CADIV, ni control de precios, ni control de nada de esa política. Expropiaciones, no sé cuál es la última empresa que se expropió, pero el sector privado no recuerdo ninguno de los últimos años y medio. Más bien hay un proceso de devolución de tierras que está ocurriendo gracias al diálogo social que mantenemos con el gobierno, con trabajadores y empleadores. Entonces, todas esas políticas, y el dólar es el factor de nuestra economía. Cuando Chávez hubiera podido soñar que el dólar era la moneda. Entonces, de alguna manera, porque la economía es mucho más testaruda que cualquier revolución, la economía se ha abierto paso. Y la economía se ha abierto paso con todos estos enemigos, con todos que han hecho entender a los gobiernos de turno, y especialmente estos, que su única solución era la apertura para el sector privado. Y hoy en día, pues, tú ves cómo están trabajando con las compañías extranjeras para darle licencia a Chevron, a Eni, a Repsol, de manera que se empiezan a encargar de un petróleo donde el petróleo de Venezuela ya no puede cargar. Entonces, sí creo que está ocurriendo. O sea, la respuesta para tu pregunta, yo no soy un dogmático capitalista para nada, creo en la democracia social del mercado. Creo que los empresarios hoy tenemos que tener cuidado de nuestros trabajadores, de nuestra comunidad. No podemos arrinconarnos y decir yo soy un empresario exitoso y los demás que se mueren. No, ese no es mi concepto del sector empresarial. Y creo que como yo piensa la mayoría de los empresarios hoy en día. Entonces sí, tenemos que tener un Estado poderoso que limite los monopolios, que limite las posiciones privilegiadas del mercado, que tenga políticas públicas adecuadas para que tú puedas hacer tus inversiones, y creo que tenemos que tener un sector privado que tenga confianza en su gobierno. Esa confianza se está construyendo poco a poco,
pero ahí vamos, mejor que antes. Mira, la inflación en Venezuela y la pobreza, la miseria, el hambre, de nuevo hay hambruna en Venezuela y eso no se puede negar. Es triste y lamentable pues que hayan empresarios conscientes como también hay empresarios que especulan. En la cadena de comercialización y fijación de precios hay mucha especulación y la gente no gana lo suficiente como para ir al mercado y adquirir los productos necesarios. ¿Tú crees que dentro de este mundillo habría que tomar más conciencia en cuanto a la especulación? ¿Y tú crees que el sector empresarial, tanto el sector privado como el sector oficial, deberían de reevaluar las políticas de producción, inversión, el Estado invertir en el ciudadano, el sector privado invertir en generar riqueza, para aumentar los sueldos y los salarios y rendirle calidad de vida a los venezolanos? ¿Qué propones tú para que pueda haber ese deseo de todos los venezolanos de eliminar esos precios, esos sueldos de exterminio, esos altos precios, elevados precios? ¿Y cómo hacemos para frenar un poco la inflación? ¿Cómo haríamos? Sí, vamos a empezar por lo último, la inflación, que es un fenómeno que corresponde a todos y yo creo que es la mamá del cordero aquí. No hay manera de que tú te aumentes el salario de cualquier forma si tú no has controlado el tema inflacionario. El tema inflacionario es un tema de políticas públicas del gobierno, donde tienes que estabilizar monetariamente tu país, no puedes gastar más de lo que te entra. En este momento, pues tú sabes que tenemos una carga pesadísima de deuda que no permite al Estado venezolano ni contratar más deuda, ni siquiera pagar necesariamente su salario y sus nóminas bien pagadas. El problema inflacionario es un problema de fondo de políticas públicas donde tiene que actuar el gobierno, generar confianza, volver a traer las inversiones, que le quiten las sanciones. Mientras tanto, todo de la carne yo te voy a dar algunas respuestas, pero evidentemente que son respuestas coyunturales porque no van a resolver el problema. Yo te aumento aquí el salario ahora a $500 y el año que viene está quebrando. No hay manera porque el inflación está al 100%. Entonces el tema es mucho más complejo. En cuanto a la especulación, el tema es complejo porque yo soy de los que creen que no hay especulación si hay competencia. Hay especulación porque un señor tiene el producto. Si tú tienes a 20 que tienen el producto, tú no puedes especular, porque el de allá te lo va a llevar más barato. Entonces hay solo especulación, que no lo dudo que los haya, favoreciendo posiciones privilegiadas del mercado. Soy el único que tiene este producto, entonces lo vendo más caro. Bueno, eso no puedo estar de acuerdo con eso, pero tú puedo decir que debe ser la inmensa mayoría, minoría, porque hoy tú puedes ver que primero que puedes importar lo que te dé la gana, no metes un producto chino al lado del otro, de quién está especulando hoy. ¿Quién puede especular? Que tiene una marca de harina pan, tiene 7 más al lado, que no son la marca más comercial, que son más baratas. Tú has visto al revés, por primera vez, harina que está bajando de precio en vez de estar subiendo, porque hay competencia. Entonces, la especulación se resuelve con competencia y con políticas públicas claras de que si usted está especulando y se lo demuestra, usted va a pagar con el precio de la harina. Pero mientras tanto hay más competencia, creo que ahí va. Y el tema salario, que lo dejé de último a propósito, es un tema en el que estoy metido por lo profundamente. Sabemos que eres también representante del sector empresarial en la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Sí, es un poquito el tema que más me ocupa ahora, una labor como diplomática que ya yo voy para 5 años y el año que viene tocará de nuevo revalidar el cargo, pero ha sido una experiencia muy interesante de defender los casos laborales de Venezuela y especialmente el de Fede Cámara. El tema salario es un tema que me atrae muchísimo porque tú decías que el sector empresarial paga algunos salarios bajos y especula, hay de todo. Yo no voy a defender a todo el sector empresarial, que es muy amplio, los conozco bastante bien a todos. Hay de todo como en botica. Como en botica, en la villa del Señor. Pero yo sí te puedo decir que hoy las líneas son las siguientes. El sector empresarial está pagando salarios que son hasta 20 veces mínimo una jerarquía del sector público. Hace 15 años tú dabas la vida por trabajar en PDVSA, en Edelca, en las empresas básicas de Guayana. Hoy tú das la vida por trabajar en el sector privado. Sí, ¿qué ha pasado? Ha pasado que estamos pagando mejor. Estamos pagando mejor por las restricciones que hay de todavía una ley de trabajo que nos asfixia. Porque si tú no tuvieras el recálculo de prestaciones sociales este perverso que siguen insistiendo, yo te pagaría a ti todavía mucho más. Pero como del último sueldo que te tengo que meter me lo tienes que recalcular retroactivamente, no te apago más. No puedo porque no me aguanta la economía de la empresa. Hay que revisar esa ley del trabajo profundamente, que es un atavismo, es la ley de Chávez y nadie la que he revisado.
pero hoy en día el sector privado, por bonos, por ingresos, por salario, está pagando un promedio de $150 en el sector comercio, más de $200 en el sector industrial, mientras que el sector público sigue pagando los $5 que son el salario mínimo. Entonces, todo el mundo quiere irse al sector privado ahora, algo estamos haciendo bien. Yo todavía estoy cambiando mi concepto de que una cosa es salario y otra cosa es ingreso. Hoy en día el venezolano empezó a pensar que es mucho mejor tener buenos ingresos y el salario lo ha descartado menos, porque a mí no me importa si mi salario es 5 por tal y que tú todos los meses con bono me pagues lo suficiente para yo vivir. Eso es por cierto, una tendencia mundial. Yo todavía la estoy reflexionando porque evidentemente que el salario mínimo es lo que te da la base para el cálculo de seguridad social, para las prestaciones, para tu retiro, para las jubilaciones, cosa que en Venezuela no existe. Pero en los países avanzados del mundo, si tú tienes un salario de $100 o $200 o de 1.000, eso es lo que se te calcula para cuando te jubiles. En Venezuela, como te digo, no tenemos lamentablemente problemas ni de jubilación ni de pensiones, entonces pierde importancia el tema del salario. Para mí ahora creo que lo que pide es el ingreso. ¿La seguridad social? Bueno, no existe, en Venezuela no existe, no hay ningún tema de seguridad social. He intentado varias veces en discutir el tema sin mucho éxito. Y el problema de la seguridad social en el país es que los que nos mantenían a ti y a mí, los muchachos, se fueron. Hay 4 millones, 5 millones de jóvenes que se fueron, que son los que tendrían que estar pagando hoy su gestión para que tú y yo pudiéramos tener pensión. Se rompió la pirámide de subsistencia, en la cual los más jóvenes mantienen a los más viejos, que es lo que pasa en todos los países del mundo. ¿Cómo funciona el sistema de seguridad social? El que entra al mercado empieza a pagar, y tú que te estás retirando recibes el dinero, lo que están empezando a pagar. En Venezuela no está, porque primero los muchachos se independizaron, ya no están en el sistema formal, son freelance, son millennials, trabajan en su casa, no están en ningún sistema formal. Los que trabajaban formales se fueron del país, 4 millones y pico. Entonces los señores que nos quedamos estamos envejeciendo más lentamente. A los 60 años tú eras un jubilado. Hace 10 años mi padre se jubiló con 60 años. Hoy día a los 60 años estás en plenitud de tu vida. Entonces todo ese tema influye mucho en una discusión mundial sobre la seguridad social, donde la única solución va a ser el autoahorro, el que tú de verdad empieces a guardar plata para que tú envejezcas y tengas tu propia disciplina, como están haciendo muchos países del mundo, porque ya no pueden mantener a sus ancianitos en su vida. Mira, el Frente de Entendimiento Nacional tiene una política que hemos venido realizando a través de congresos, charlas, conversatorios, foros, y hemos realizado un proyecto de país que se llama La Venezuela Posible y Necesaria. Ahí hemos hablado de la política fiscal, la propuesta que le hacemos al gobierno de reducir el tamaño del Estado, de la política monetaria, no seguir impresionando billeticos de monopolio, y autonomía. Exigimos mucha autonomía para que pueda crecer el país y tener seguridad jurídica, porque el sector privado empresarial no goza hoy en día de una seguridad jurídica tal que le impulse y lo motive al desarrollo y al crecimiento de su producción o de sus inversiones. Pues hay mucha inestabilidad. ¿Tú piensas que una de las razones por las cuales hay crisis en el país serán las sanciones? ¿Qué piensas tú de esas mesas de diálogo donde el presidente Maduro solicitaba eliminar las sanciones, legitimar su presidencia, buscar la manera de ir a un proceso electoral limpio, puro, transparente? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué recomendación o qué opinión le das tú al país para que tenga confianza en esas posibles mesas de diálogo o en esas propuestas que se vienen haciendo para que enrumbemos el país hacia el desarrollo y el crecimiento, que va a ser difícil porque el país está totalmente fracturado y quebrado? Sí, digo que va a ser fácil. Yo por supuesto estoy totalmente de acuerdo con la mesa de diálogo. Yo estuve en la de la República Dominicana, me recuerdo, uno de los factores invitados, después vino la de Barbados, con muchos resultados, y después la de México, que no han dado resultados. Sin embargo, yo creo que eso es fácil de mantener. El hecho de que no hayamos encontrado hasta ahora el punto en el cual tú y yo podemos negociar no significa que hay que parar las negociaciones. Las negociaciones tienen que seguir. Y el punto fundamental ahora es que tengo yo que ofrecerte que te interese a ti y que tú que me ofreces a mí. Parece evidente que al gobierno le interesa que le quite las sanciones, que parece evidente que a la oposición le interesa que haya unas elecciones limpias. Bueno, eso es lo que tenemos
que ofrecer. El gobierno va a ofrecer unas elecciones más limpias si de verdad siente que las sanciones se están eliminando y que la oposición tiene el poder de eliminar sanciones. Que tampoco es la oposición que diga aquí le quitamos las sanciones a Venezuela y punto. No, los países internacionales soberanos, Estados Unidos, Europa, que tienen que tomar la decisión. No es la oposición, no es la oposición la que puso las sanciones, la pusieron países que creen que eso ayudaba al proceso de negociación. O sea que debe haber un gran acuerdo nacional e internacional entre los países interventores y los sancionadores. Totalmente, pero es que además lo que tenemos que revisar son las sanciones han servido. O sea, hay que ser pragmático. Y cuando salieron las sanciones eran para qué? Para tumbar gobierno, no, eso no lo lograron. Yo nunca creo que unas sanciones sean para tumbar gobierno. Las sanciones son para obligarte a negociar. Eso ocurrió 3 veces. México, República Dominicana, Barbados y México. Oslo, Noruega. O sea, ocurrieron 3 veces. Que no hayamos sabido discutir bien es otra cosa. Pero las sanciones obligaron a la negociación y todavía siguen obligando a la negociación. Entonces yo creo que hay que ir el desmontaje oportuno de algunas sanciones económicas para el país, dejemos las personales aparte. Yo estoy hablando de las sanciones económicas que afectan a la economía del país, que yo no le puedo vender a las empresas básicas, no puedo abrir una cuenta para Estados Unidos, no hay vuelos directos para Estados Unidos cuando desde Cuba hay 4 vuelos directos a Miami todos los días. O sea, hay incoherencia que tú dices, pero ¿por qué? ¿Cuál es el leitmotiv de que no haya vuelos a Estados Unidos directos, que tengas que irte haciendo trampa por la República Dominicana, por otro lado? ¿Cuál es la razón? De cierta manera vas a llegar, te va a hacer la vida mucho más complicada, no puedes comprar repuestos dominicanos porque tenemos sanciones. Pues, y eso es quien está afectando al empresario venezolano y por ende al pueblo, porque yo compro una cosa más cara y se la vendo más cara al pueblo. Si me sale más barata, lo puede vender más barato. Entonces, creo que es un tema de discusión de país, de si las sanciones están sirviendo o no están sirviendo. Hay un tema bastante interesante en cuanto a las sanciones. Hay que distinguir de las sanciones personales de las sanciones económicas del país. Exacto. Entonces, ya para ir redondeando, Jorge, ¿cómo ves tú el futuro político en Venezuela y las elecciones para el 2024? ¿Cómo ves tú estas elecciones primarias? ¿Cómo ves tú esa diversidad de candidaturas que hay en el país? ¿Tú crees que hay que llegar a un acuerdo en unidad superior para lograr un gran consenso y un entendimiento nacional para poder aglutinar fuerzas e ir y derrotar a Nicolás Maduro y al socialismo del siglo XXI? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué recomendaciones le das tú a la política? A la ciencia política, porque no hay que confundir la ciencia política con la politiquería. Correcto, totalmente de acuerdo. Primero creo que el socialismo del siglo XXI, como te demostré, se destruyó solo. Nadie habla del socialismo del siglo XXI, nadie, ni ellos. Entonces, eso es un eslogan que ya en la práctica no tiene nada que ver. Ahora hay un tema de política pura de mantenimiento del poder. Y eso es en lo que anda el gobierno, mantener el poder. Pero es bastante versátil para mantener el poder. Si tiene que abrir los espacios económicos, lo abre, si lo cierra, lo tiene que cerrar, lo cierra. Bastante pragmático. Pero vamos al caso de lo que tú estás planteando con la primaria. La primaria me parece a mí me hubiera encantado que saliera un candidato todos de acuerdo y se hubiera puesto de acuerdo como escogen al Papa. Si la iglesia es tan sana y escoge al Papa metiendo todos los cardenales en un cuarto y no salen de ahí hasta que cogen al Papa, imagínate si eso ha funcionado 2000 años, podría haber funcionado también. Me parece que hubiera sido ideal un consenso adecuado para tener un candidato fuerte, representativo para la oposición. No ocurrió así, se decidió el método de las primarias, que las primarias tienen muchos problemas, como lo estamos encontrando. La primera decisión es hacerla sin SNE, que me parece una tontería. O sea, no puedes en estos días, con este nivel de represión que hay, con este nivel de falta de recursos, intentar hacer más primarias solo, porque me parece que no van a ser exitosas. Ahí coincido en que hay muchas cositas internas, los centros de votación donde están, faltan 23 días para las elecciones y uno no sabe claramente cuáles son los centros de votación, cómo se va a contabilizar. Entonces surge ahora esta ayuda del CNE, el registro, surge ahora el CNE que va a ayudar. A mí lo que debería el CNE es ayudar sin ponerle condiciones de que son los candidatos que se deben incorporar, no, sino simplemente una asistencia técnica que están en las reuniones en este momento. Ojalá que estas reuniones salga algo bueno. Pero más allá de eso, no me preocupa la primaria, me preocupa lo que pasa después. La que gane o el que gane, ¿qué hace con ese triunfo? Si está habilitado
Si está inhabilitado no puede presentarse. ¿Qué hace con esta victoria? Yo creo que esos son los temas de discusión que tiene que haber. Si ganan los dos candidatos que tienen mayor número en las encuestas, ambos dos están inhabilitados. ¿Qué van a hacer con ese triunfo? ¿Se lo van a traspasar el candidato de su cabeza o Roy? Eso es traspasarlo. La gente va a comprar eso de que ahora ya no eres tú, ahora soy yo. Ese tema es el que más nos complica. ¿Tú crees que ahorita se puede gobernar yo y mi partido y yo y mis entornos? ¿O tú crees que tiene que haber una amplitud, una participación de todos los factores políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos que se involucren en la gobernabilidad del país para que haya gobernanza? Así es. El único que puede decir que hoy mi partido y yo es el gobierno, que está en el poder, pero la oposición no tiene derecho a decir eso. La oposición tiene que buscar alternativas de muchos partidos políticos, mucha ayuda, mucha participación ciudadana democrática de los que no están en partido. O sea, tú tienes que construir una referencia creíble que pueda de verdad ofrecer una alternativa a los venezolanos, de los que no creen que el sistema ni político ni económico que en este momento el chavismo representa sea la adecuada. ¿Gana o la oposición si se une o pierde la oposición para de su vida? Es difícil opinar sobre especulaciones. Yo, hoy como van, no lo están haciendo bien. Ojalá que empiecen a enderezar el camino y se den cuenta que si no van unidos para darte respuesta de palabras no hay manera de ganar. Una recomendación, palabra, para posterior otra entrevista al país, no solamente a Venezuela, sino al mundo entero. Una última, una reflexión. Los que nos quedamos aquí, vemos las cosas diferentes a lo que se fueron, no van a criticar a los que están afuera, en una visión diferente a lo que estamos viviendo aquí. Los que nos quedamos aquí decidimos apostarle a este país. Yo creo que Venezuela está condenada al éxito y ojalá lo viví una excelente etapa de mi vida, una Venezuela maravillosa, no tengo derecho a quejarme. Y los jóvenes que están quejándose ahora no tienen derecho a cansarse tan temprano. Hay mucho que hacer por delante de las dificultades y cuando uno compara con el mundo exterior, de que en Venezuela todavía pequeñas oportunidades, pero las hay. Hay todavía un ambiente extraordinario, el venezolano es un recurso extraordinario. Pero bueno, que no se me sigan yendo, es la primera palabra de los jóvenes. ¿Y Fedecámara? Y aquí los que nos quedamos. ¿Y Fedecámara? ¿Cómo es el futuro de Fedecámara? Estoy muy complacido con el ritmo que llega. Yo creo que hemos encontrado ese equilibrio entre tú defender tus principios, tus valores, que el origen que te dieron, y tener un diálogo constructivo con el gobierno. Fedecámara no está hecha para sustituir a los gobiernos. Fedecámara está hecha para influenciar a los gobiernos. ¿Y OIT? Y tú no puedes influenciar si no te oyen. ¿Y la OIT? Y la OIT, la Organización del Trabajo, es una organización muy poderosa que gracias a Dios está tomando mucha cuenta del caso venezolano. Aquí hay todavía muchos problemas con el sector laboral venezolano, no solamente los empleadores sino los trabajadores. Y yo creo que en estas semanas que vienen vamos a dar una noticia positiva sobre el papel de la OIT en Venezuela. Bueno, señores, este es Jorge Roy, un gran empresario, un hombre de verdad, base fundamental en la opinión pública venezolana y que ha sido un baluarte en defensa de la democracia y la libertad y mantener las buenas relaciones con todos los factores representativos del país. Para el Radio Frente de Entendimiento Nacional ha sido un alto placer haber conversado con este amigo Jorge Roy, a quien le agradecemos que nos haya recibido en esta grata oficina. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y a ustedes y un saludo muy grande para todos los oyentes. Seguimos en contacto.